que han estado viendo. Es interesante pues porque todo lo que hacen es gracias a lo que vamos a estudiar ahora. Nos podemos mover, etcétera, pero aquello que hacen es escribir, leer, entender, comprender. Si se me abrió la puerta, se debe a lo que vamos a llamar las funciones cognitivas superiores. Pero es bueno recordar algo de historia porque nos permite la historia ver cómo puede generarse nuevos conocimientos. Y esta historia la vamos a repasar observando aquellas personas o personajes, investigadores, que ganaron premio Nobel. Y premio Nobel solo en fisiología nerviosa. O sea, no vamos a ver los otros capítulos, sino aquellos. Y uno de los primeros, indudablemente, lo han estudiado ustedes en histología, a Ramón y Cajal, que juntamente con Golgi, que está a la derecha, tuvieron en 1906 el premio Nobel de Medicina. Bien, en 1911, no lo conocen mucho a este señor, oftalmólogo, premio Nobel por sus trabajos acerca de la refracción de la luz. Qué interesante. A Barani sí lo conocemos, el que ganó en 1914 sobre patología del aparato vestibular. En las prácticas han hecho ustedes una práctica sobre ella. Y luego este señor Miguel Gil, en la producción de un trabajo muy raro, producción de calor y trabajo mecánico en los músculos. El 24, a este quien no lo conoce, Einthoven recibió por sus contribuciones en el desarrollo de la electrocardiografía. Y así podemos ir viendo el 30, este señor, por grupos sanguíneos. Lance Taylor fue uno de los primeros que identificó. El 32, también muy conocido que nosotros, Sherrington, por la localización de las funciones de la corteza cerebral. Lewy, en 1936, ya sobre la transmisión química de los impulsos nerviosos. Es muy interesante ver todo eso, el 44, 47, 49. El 49 fue distribuido entre estos dos, y es interesante este señor Moniz, porque primero que hizo las lobotomías en problemas, y era una técnica sencilla. Metía por acá como un escalpelo, hacía esto, y se producía la lobotomía, es decir, el corte de los lóbulos prefrontales, su comunicación de los lóbulos prefrontales con el resto. Y entonces pacientes que tenían depresión severa, pacientes agresivos, dejaban de ser, pero dejaban de ser lo principal o esencial del ser humano y parecían robots. Fue tan interesante esta técnica que se difundió por el mundo y se hicieron miles de lobotomías. Después vinieron los juicios porque no era necesario. Bien, entonces hay algunos errores en la medicina y yo creo que esto es interesante porque los tres compartieron un premio Nobel sobre el estudio de la visión, en diferentes campos, por cierto, pero sobre la visión. Hodgkin lo conocemos, Beckett lo conocemos. Este fue muy discutido luego, porque los trabajos que había hecho sobre la cóclea no habían sido todos correctos. Entonces, es muy discutible lo que el premio Nobel que se lo dio. Estos señores, y el problema, miren, tres señores compartieron por sus descubrimientos sobre los neurotransmisores y el mecanismo de su almacenamiento, liberación y almacenaje, o sea, todo lo que es sinapsis, que ahora conocen ustedes. Luego, estos en 77 también, por el hipotálamo que controla la liberación de hormonas. Ahí nació el término del hipotálamo, es la orquesta de todo el sistema hormonal. Y para mí estos dos son algo brillante. Bueno, todos son, pero estos son algo porque se evolucionó en la neurología primordialmente el diagnóstico. Fueron quienes inventaron la tomografía axial computarizada. Gracias a eso, ahora una simple tomografía ya nos orienta si hay algo de patológico o no. Y no son médicos, por supuesto, son físicos, son ingenieros. Y de estos tres, me gusta remarcar a este señor Sperry, por su investigación independiente de los hemisferios cerebrales. Este hizo una investigación, que lo vamos a ver en una de las clases, hizo una investigación donde hizo la callosotomía y vio qué pasaba con la separación de ambos hemisferios. Se comunicaban o ya no entre sí. ¿Qué pasaba lo que hacía la mano derecha con la mano izquierda? Fue muy interesante. El 82, bioquímico, ya vamos por sus trabajos en las prostaglandinas,
Eso también es importante en la neurofisiología. Y estos otros nuevamente, oigan, porque sobre la observación de corrientes eléctricas, se imaginan, oigan, canal de agua de 2 nanómetros en las células humanas. Ya vamos viendo que la fisiología fue cambiando de lo observacional a lo más pequeño. Estos señores no van a decir, ¿no? Ustedes van a estudiar farmacología y sigma es este, y ellos, sobre todo por el descubrimiento de la proteína G como segundo transmisor, ¿no es cierto?, como segundo mensajero. Aquí, de ellos tres me interesa este señor, porque este Kandel tiene un libro pero fabuloso sobre neurofisiología. Él estudió aspectos de la memoria en un caracol que se llama Aplicia, lo vamos a ver luego en nuestros capítulos del estudio de la memoria, cómo ha hecho ese descubrimiento. Y bien, otro hito dentro del diagnóstico. Señorita, ¿dónde está entrando? ¿Dónde está entrando? ¿A qué hora es la clase? ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora inicia? ¿Y qué hora es? Vea su reloj. Les decía, estos señores son otro hito, al igual que habíamos visto aquellos que descubrieron la tomografía, pues ellos han hecho un gran avance y definitivamente es el mejor avance que nosotros tenemos sobre el descubrimiento o la implementación en imagenología con las resonancias energéticas nucleares. Seguimos en 2003 y vamos viendo ya otro avance. Esto es interesante porque uno piensa que esto es antiguo. Sin embargo, les dieron el premio Nobel a estos dos señores por el descubrimiento de los receptores odorantes y la organización del sistema olfativo. Vaya, lo estudiamos desde hace tiempo, pero desde un punto de vista neuroquímico esto fue avanzando. Estos otros tres compartieron también el premio Nobel en 2014 por sus descubrimientos de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro. Es todo un sistema muy difícil de comprender. En 2021, finalmente, el descubrimiento por los análisis moleculares de los nociceptores de agua. Los nociceptores que conocemos desde Golgi, desde Cajal, pero la parte bioquímica, cómo funciona, en 2021 ha sido recién expuesto como tal. Muy bien, entonces ya conocemos nosotros la historia, que es muy importante ver cómo ha avanzado la ciencia, a quienes se les ha dado un reconocimiento por sus investigaciones, y nos ilustra mucho para que nosotros podamos emular eso y decir, caramba, cómo no quisiera tener un premio Nobel. Todos nosotros, oiga, que sea nuestro objetivo de ser buenos, no los mejores, sino ser buenos. Y además de una revisión simple, el objetivo de esto ha sido primordialmente pensar que todos nosotros podríamos en algún momento tener una idea grandiosa de poder elaborar, y no solamente como médicos, sino también como científicos, etcétera, que se nos da a bien más. Y bien, ahora vamos nosotros a estudiar aquello que hemos estudiado, pero es necesario volver a recordar. Es necesario recordar que la corteza cerebral, que va a ser nuestro sustrato primordial del estudio que luego vamos a hacer, podemos dividirlos, ya saben ustedes, en lóbulos, surcos, circunvoluciones, fisuras. Es importante volver a recordar esa clasificación primordialmente de las áreas de Brodmann. Y los surcos y circunvoluciones, recordemos que hay dos grandes importantes para nosotros, la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. La de Rolando, que nos divide al lóbulo frontal del parietal, y vamos viendo que podemos clasificar ahora desde el punto de vista filogenético, es decir, cómo ha evolucionado el ser humano. Y cómo ha evolucionado, podemos ver entonces tres tipos de corteza: arquicorteza, paleocorteza, neocorteza. Aquí vemos en azul la más antigua en esta área del sistema límbico, la paleocorteza en el sistema olfatorio, y en el ser humano el gran desarrollo de la isocorteza. ¿No es cierto? Bien. Podemos además hacer otra forma de clasificar a la corteza cerebral, dependiendo cuál es la función más importante. Vemos un animal macrosmático, donde el área olfatoria va a estar muy desarrollada, mientras que en los microsmáticos, como el hombre, pues es un área muy pequeña, pero tiene una gran relación, sobre todo comportamental. Seguimos.
¿Qué pasó aquí? No, sí.